Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Comenta aquí abajo tu ciudad, porque quiero saber de dónde viene cada persona que sigue estas historias. Y si todavía no te has suscrito, aprovecha ahora, activa la campanita y deja ese like que me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con la historia. El salón del Hotel Gran Mendoza brillaba como si hubiera sido espolvoreado con oro líquido. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, reflejando la luz sobre vestidos de diseño y trajes impecables. Era la gala benéfica anual más exclusiva de Madrid, y Celestina Vega no debería estar allí, al menos no de aquella forma. Atravesó la puerta lateral de la cocina equilibrando una bandeja plateada con 12 canapés de langostino perfectamente alineados. Su uniforme blanco estaba inmaculado, el cabello castaño recogido en un moño apretado y una gota de sudor resbalaba por su sien. 32 años, su chef del restaurante más laureado de la ciudad, y allí estaba ella, sirviendo aperitivos para personas que probablemente gastaban en una sola noche lo que ella ganaba en 3 meses. «Mesa 12 necesita más champán», gritó alguien detrás de ella. «Ya lo sé», murmuró Celestina entre dientes, esquivando a un camarero apresurado. Sus ojos castaños recorrieron el salón con una mezcla de fascinación y resentimiento. Aquel mundo no era el suyo. Ella había nacido en la cocina del pequeño restaurante castellano de sus padres, en un barrio humilde de Vallecas. Había crecido amasando pan junto a su abuela, aprendiendo que la comida era amor traducido en sabor. Pero el restaurante quebró cuando ella tenía 20 años, llevándose consigo los sueños de la familia y dejando solo deudas. Ahora, 12 años después, Celestina seguía persiguiendo el mismo objetivo: abrir su propio restaurante, un lugar que honrara la memoria de sus padres, un lugar que fuera verdaderamente suyo. Aceleró el paso, los ojos fijos en la mesa de destino. ¿Cuándo ocurrió? Un cuerpo sólido surgió de la nada. Celestina colisionó con fuerza total, la bandeja voló de sus manos y los canapés de langostino aterrizaron, los 12, sobre el pecho de un hombre de camisa oscura. El tiempo se congeló. Celestina miró hacia arriba y encontró un par de ojos verdes que la observaban con una mezcla de shock e incredulidad. El hombre tenía barba de varios días, cabello oscuro ligeramente despeinado y ropa que parecía demasiado sencilla para aquel ambiente. Un fotógrafo quizás, a juzgar por la cámara colgada del cuello. «¿Es que no miras por dónde andas?», disparó ella antes de poder contenerse. El estrés de horas en la cocina, la presión del evento, todo explotó en aquel momento. El hombre arqueó una ceja, mirando su propia camisa cubierta de langostinos y salsa. «¿Acabas de cubrirme de marisco y la culpa es mía? Si no te hubieras quedado plantado en medio del camino como un poste decorativo, no habría pasado». Algo centelleó en los ojos de él, no rabia, sino algo parecido a la diversión, como si aquello fuera lo más interesante que había ocurrido en toda la noche. «Poste decorativo», repitió lentamente, una comisura de los labios elevándose. «Esa es nueva». Celestina sintió las mejillas arderle. A su alrededor algunas personas empezaban a mirar. Se agachó rápidamente para recoger la bandeja, las manos temblando de irritación y vergüenza. «Mira, lo siento», dijo sin parecer realmente arrepentida. «Tengo que volver a la cocina». «Espera». Él se agachó también, ayudándola a recoger los canapés destrozados. «¿Trabajas en el restaurante que está sirviendo el evento?» «Soy la sous-chef. ¿Y tú eres?» «Fotógrafo. Freelance». Celestina lo examinó rápidamente. La ropa era sencilla, pero había algo en sus ojos que no encajaba con la función. Una profundidad, una intensidad que la hizo desviar la mirada. «Bueno, fotógrafo freelance, espero que tu cámara esté protegida contra los langostinos». Se levantó y desapareció por la puerta de la cocina antes de que él pudiera responder. Adrián Mendoza se quedó parado en medio del salón, la camisa arruinada, una sonrisa involuntaria en los labios. A su alrededor, la élite de Madrid continuaba su danza de apariencias, sin percibir que el heredero fugitivo del imperio hotelero Mendoza estaba allí, cubierto de salsa de langostino, completamente fascinado por una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía. Debería estar irritado, debería estar preocupado por no ser reconocido. Al fin y al cabo, había pasado los últimos 5 años evitando este mundo, esta vida, esta identidad. Pero todo lo que conseguía pensar era en aquellos ojos castaños furiosos,
en aquellas mejillas rojas de rabia, en aquella voz afilada que no tenía miedo de enfrentarlo. Nadie lo trataba así, nunca, y por algún motivo que no conseguía explicar, aquello era absolutamente revitalizante. Al otro lado de la puerta de la cocina, Celestina se apoyó en la pared de azulejos fríos, el corazón todavía acelerado. No por el incidente. Ya había sobrevivido a desastres peores en cocinas profesionales, pero algo en aquel hombre la había desestabilizado, algo en el modo en que la había mirado, como si ella fuera la única persona en todo el salón. «Celestina, los canapés de la mesa 8», gritó el chef principal. Sacudió la cabeza, apartando pensamientos inútiles, y volvió al trabajo. Tenía una carrera que construir, un sueño que alcanzar. No tenía tiempo para hombres de ojos verdes que aparecían de la nada y la hacían perder el equilibrio. Pero aquella noche, cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento a las 2 de la madrugada, exhausta hasta los huesos, la última imagen en su mente antes de dormirse fue aquella sonrisa torcida y aquella voz grave diciendo: «Poste decorativo, esa es nueva». Y se sorprendió sonriendo en la oscuridad, sin entender por qué. Pasó una semana, 7 días de rutina intensa, levantarse a las 5, practicar nuevas recetas, llegar al restaurante a las 9, salir después de medianoche. Celestina no tenía tiempo para pensar en el incidente de la gala, o al menos eso se decía a sí misma. El restaurante Alma, donde trabajaba, ocupaba la planta baja de un edificio histórico en el centro de Madrid. Tenía una cocina abierta, donde los clientes podían observar a los chefs en acción y una reputación de excelencia que atraía a críticos gastronómicos de todo el país. Era martes, inicio del servicio de cena, cuando Celestina oyó a su ayudante murmurar: «Hay un tío en la barra de la cocina abierta que no para de mirar hacia aquí». Celestina alzó los ojos de la salsa que estaba preparando y casi dejó caer la cuchara. Era él, el fotógrafo, el hombre de los langostinos. Estaba sentado en el taburete más cercano a su área de trabajo, un menú en las manos, aquella misma sonrisa torcida en el rostro. Cuando sus ojos se encontraron, él saludó levemente. Celestina marchó hasta la barra, ignorando las miradas curiosas del equipo. «¿Tú? ¿Me estás siguiendo?» «Técnicamente estoy siguiendo la comida». Apoyó los codos en la barra, completamente a gusto. «Me han dicho que la chef de aquí es brillante». «La chef es mi jefe. Yo soy la sous-chef». «Entonces eres la brillante en formación». Celestina cruzó los brazos, intentando mantener la expresión severa, pero algo en la comisura de su boca la traicionaba. «¿Qué quieres?» «Cenar. El risotto de setas, específicamente. Y quizás una disculpa por lo que pasó en la gala». «¿Quieres que te pida disculpas?» «No, yo quiero pedirte disculpas por haberme quedado plantado como un poste decorativo». Hizo comillas con los dedos, los ojos brillando de humor. «Claramente entorpecí tu trabajo». Celestina lo estudió por un momento. Había algo diferente en él sin la multitud alrededor, algo más relajado, más genuino. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros, la cámara todavía colgada del cuello, y parecía completamente fuera de lugar en un restaurante que exigía reservas con semanas de antelación. «¿Cómo has conseguido una mesa aquí?», preguntó ella desconfiada. «Tengo mis métodos». «Eso no es una respuesta». «No, pero es todo lo que vas a conseguir por ahora». Extendió la mano. «Por cierto, soy Adrián». Ella dudó solo un segundo antes de estrecharle la mano. El contacto fue breve, pero algo en él la hizo contener la respiración. «Celestina». «Lo sé». Pregunté en la cocina. «¿Preguntaste por mí?» «Técnicamente, pregunté quién era la sous-chef que intentó ahogarme en langostinos. El nombre vino incluido». Celestina puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una media sonrisa. «Voy a preparar tu risotto. Pero si te quejas de algo, te juro que le pongo suficiente guindilla para hacerte llorar. Me gusta el picante. Ya veremos». Volvió a su puesto, sintiendo los ojos de él siguiendo cada movimiento. Preparó el risotto con más cuidado del necesario, probando el punto 3 veces, ajustando el condimento con precisión milimétrica. No porque quisiera impresionarlo, se dijo a sí misma, sino porque era profesional. Cuando el plato llegó frente a Adrián, él lo probó en silencio. Celestina fingió estar ocupada, pero observaba por el rabillo del ojo. Él cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente allí, algo que parecía casi vulnerable. «Esto», dijo lentamente,
Es lo mejor que he comido en mi vida. Estás exagerando. No lo hago, te lo juro. La miró con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Tienes un don, Celestina. Esto no es solo comida, es arte. Algo cálido se extendió por su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Orgullo, quizás, o algo más peligroso. Gracias, murmuró, y volvió rápidamente al trabajo. Adrián terminó la cena en silencio contemplativo, dejó una propina absurdamente generosa y se marchó con un gesto discreto. Celestina se dijo a sí misma que era solo otro cliente, que nunca más lo vería, pero él volvió al día siguiente, y al otro, siempre en el mismo sitio, siempre pidiendo platos diferentes, siempre con aquella sonrisa torcida y comentarios que la hacían reír contra su voluntad. Empezó a fotografiarla trabajando, con permiso, después de mucha insistencia, para un proyecto personal que nunca explicaba bien. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo empezó a formarse entre provocaciones y risas contenidas. Una amistad improbable, construida sobre harina y bromas malas. Lo que Celestina no sabía, lo que no podía saber, era que Adrián Mendoza cargaba secretos que lo cambiarían todo, que la fortuna que escondía era mayor que lo que valía el restaurante entero, que la familia de la que había huido estaba a punto de encontrarlo, y que el destino, como siempre, tenía sus propios planes. 3 meses, 90 días de cenas, conversaciones hasta tarde y una conexión que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Celestina descubrió que Adrián era más que un fotógrafo freelance, con buen gusto para la comida. Era sensible, gracioso de una manera seca, y tenía una forma de mirar el mundo que la hacía ver belleza en lugares inesperados. Fotografiaba a mendigos con la misma reverencia que a puestas de sol, y sus preguntas sobre la vida de ella eran genuinas, nunca superficiales. Ella le contó sobre sus padres, sobre el restaurante que quebró, sobre el padre que nunca se recuperó del golpe, sobre la madre que trabajó en 3 empleos para pagar las deudas. Le contó sobre su sueño de abrir un lugar propio, pequeño y acogedor, que sirviera la cocina castellana de su infancia. Lo que no le contó, lo que no conseguía contar, era sobre Sergio, sobre el novio que la traicionó con su mejor amiga una semana antes de la boda, 3 años atrás. Sobre cómo despertó una mañana para encontrarlos juntos en el apartamento que iba a compartir con él. Sobre cómo, desde entonces, algo dentro de ella se había cerrado con candado. Adrián, por su parte, contaba historias vagas sobre una familia complicada y un pasado que prefería olvidar. Celestina no presionaba. Ella entendía de heridas que no estaban listas para ser tocadas. Una noche de jueves, después de que el restaurante cerrara, se sentaron en un banco de una plaza cercana, compartiendo una botella de vino barato que Adrián había comprado en un supermercado. ¿Por qué fotografía?, preguntó Celestina, con los pies doloridos después de 12 horas de pie. Adrián guardó silencio por un momento, girando la copa entre los dedos. Porque una foto captura la verdad de un momento, sin filtros, sin máscaras. La miró. En un mundo donde todo el mundo finge ser algo que no es, una imagen honesta es revolucionaria. Eso ha sido sorprendentemente profundo para alguien que acaba de derramar vino en sus propios pantalones. Él miró hacia abajo y rió, una risa genuina, sin defensas. Eres terrible. Lo sé, es parte de mi encanto. Los ojos de él encontraron los de ella, y algo en el aire cambió. Una tensión que venía acumulándose desde hacía semanas que ambos fingían no percibir. Celestina, no. Se levantó abruptamente, el corazón disparado. Se está haciendo tarde, tengo que irme. Adrián no insistió, solo asintió con la cabeza, una sombra de decepción cruzando su rostro. Buenas noches, Celestina. Buenas noches, Adrián. Caminó hacia casa demasiado rápido, la mente dando vueltas. No podía involucrarse, no otra vez. La última vez que confió en alguien, acabó destrozada. Y Adrián, por muy encantador que fuera, era un hombre lleno de misterios, un hombre al que apenas conocía. Pero mientras abría la puerta de su apartamento, una pregunta insistente martilleaba en su cabeza. Si apenas lo conocía, ¿por qué su ausencia ya le parecía tan insoportable? Lejos de allí, en el apartamento sencillo que Adrián llamaba hogar, un coche negro aparcó frente al edificio. La puerta trasera se abrió y una mujer de 60 años bajó con la elegancia calculada de quien está acostumbrada a mandar. Elena Mendoza,
No necesitaba anuncios. Su presencia era suficiente para hacer que el aire a su alrededor se volviera más frío. Miró el edificio modesto donde su hijo se había escondido durante los últimos 5 años y se permitió una sonrisa fina. «Se acabó el juego, Adrián», murmuró. «Es hora de volver a casa». El apartamento de Adrián era pequeño, 2 habitaciones, una cocina americana, un salón que servía también de estudio fotográfico. En las paredes, fotos en blanco y negro contaban historias de rostros anónimos y momentos robados. No había nada allí que indicara riqueza, ningún vestigio del imperio que había abandonado. Pero aquella noche, cuando abrió la puerta y vio a Elena Mendoza parada en el pasillo, todo aquel cuidado en construir una vida anónima se derrumbó. Madre, hijo, entró sin ser invitada, los ojos recorriendo el espacio con disgusto mal disimulado. «Así que es aquí donde te escondes. Encantador. ¿Qué quieres?» Elena se sentó en el único sillón del salón como si fuera un trono, cruzando las piernas con precisión milimétrica, directo al grano. «Me gusta». Abrió el bolso y sacó un sobre. «Te quedan 6 meses hasta cumplir 37 años. 6 meses para cumplir los términos del testamento de tu padre». Adrián sintió el estómago hundirse. Sabía que este día llegaría. Había huido de él durante 5 años, pero siempre supo que era cuestión de tiempo. «No quiero la herencia». «No se trata de lo que tú quieras». Elena se inclinó hacia adelante, los ojos grises fríos como el acero. «Son 15.000 empleados, Adrián, 15.000 familias que dependen del Imperio Mendoza. Si tú no asumes, el Consejo fragmentará la empresa. Habrá despidos masivos». «Estás mintiendo». «Lo estoy», arqueó una ceja. «Ponme a prueba». Adrián se pasó la mano por la cara, la frustración creciendo. Su padre, incluso muerto, todavía encontraba formas de controlarlo. El testamento era claro. Para heredar las acciones mayoritarias del imperio, Adrián necesitaba estar casado con alguien aprobada por la familia antes de los 37 años. Una exigencia arcaica, manipuladora, perfecta para Enrique Mendoza. «Ya tengo una candidata», continuó Elena como si leyera sus pensamientos. «Marina Salazar, heredera de la cadena de restaurantes Salazar. Guapa, educada, perfecta para los negocios. El compromiso puede anunciarse el mes que viene. No voy a casarme con una desconocida por conveniencia. Entonces encuentra a alguien mejor. Tienes 6 meses». Elena se levantó, alisándose el vestido. «Pero recuerda, necesito aprobarla. Y mis exigencias son específicas». Caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ay, Adrián, no pienses que puedes seguir escondiéndote. Siempre supe dónde estabas. Simplemente esperé el momento adecuado para actuar». La puerta se cerró con un clic suave, pero para Adrián sonó como una sentencia. Se quedó parado en medio del salón durante un largo rato, la mente en caos. 15.000 empleados, 15.000 familias, personas reales, con vidas reales, que lo perderían todo si él no actuaba. Pero casarse con Marina Salazar, una mujer a la que nunca había conocido, elegida por su madre como si fuera un activo financiero. Entonces, como un rayo, una idea lo golpeó. Una idea terrible, absurda, posiblemente brillante. Celestina, la mujer que lo trataba como a un fotógrafo cualquiera, que lo provocaba, lo desafiaba, lo hacía reír como nadie más conseguía. La única persona en años que lo veía por lo que era, no por lo que tenía. ¿Y si la metía en este juego? ¿Y si ella fingiera ser su prometida solo durante el tiempo necesario? Era una locura, era manipulación, era exactamente el tipo de cosa que su padre habría hecho, pero también era, posiblemente, la única salida. Adrián cogió el teléfono y miró la pantalla durante un largo momento. Tenía una decisión que tomar, y fuera cual fuera la elección, nada sería como antes. El restaurante Alma estaba vacío. Eran casi las 11 de la noche, y Celestina limpiaba su puesto de trabajo sola, los pensamientos vagando hacia lugares que prefería evitar. Hacía 3 días que no veía a Adrián. Había cancelado las últimas reservas sin explicación, y odiaba admitir que lo echaba de menos. Cuando la puerta trasera se abrió, giró con un cuchillo en la mano, el corazón disparado. «Tranquila, soy yo». Adrián levantó las manos en señal de rendición, una sonrisa nerviosa en el rostro. «Casi me provocas un infarto», dijo ella, bajando el cuchillo. «¿Cómo has entrado aquí?» «El de seguridad me conoce». Se acercó despacio,
las manos en los bolsillos. Celestina, necesito pedirte algo completamente absurdo. ¿Más absurdo que aparecer aquí todos los días fingiendo que te gusta el risotto? De verdad me gusta el risotto. Se detuvo a 2 pasos de ella, el humor desapareciendo. Pero sí, mucho más absurdo. Algo en la expresión de él hizo que Celestina dejara el cuchillo y prestara atención. ¿Qué está pasando? Adrián respiró hondo y se lo contó todo. El imperio hotelero, la fortuna, el testamento del padre, el ultimátum de la madre, la amenaza a los empleados. Cada palabra caía como una bomba, y Celestina sentía el suelo moverse bajo sus pies. «¿Entonces eres multimillonario?» «Técnicamente, lo seré, si cumplo las condiciones. Y me has mentido. Durante 3 meses. Omití. No, no es diferente». Celestina dio un paso atrás, la traición ardiendo en su pecho. «Confié en ti. Te conté cosas que no le cuento a nadie. Y todo este tiempo tú estabas... ¿qué? Divirtiéndote con la plebeya ingenua. Nunca fue así». Adrián avanzó, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Celestina, me escondí de ese mundo porque es tóxico, porque la gente solo me ve por el dinero. Tú fuiste la primera persona en años que me vio de verdad. ¿Y ahora quieres que finja ser tu prometida para engañar a tu familia? 6 meses. Solo necesito 6 meses para cumplir el testamento y proteger a los empleados. Después, rompemos amigablemente y no tienes que volver a verme nunca más. Dudó. Te pagaré lo que quieras. Lo suficiente para abrir tu restaurante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Celestina debería echarlo, debería gritar, llorar, tirarle algo, pero una parte de ella, la parte práctica, la parte que calculaba facturas y sueños aplazados, no conseguía ignorar la oferta. Su restaurante, su sueño, al alcance de la mano. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente con la voz ronca. «Porque eres real, porque me desafías, porque...» tragó saliva. «Porque cuando estoy contigo, recuerdo quién quería ser antes de todo esto». Los ojos de ella ardían, pero se negaba a llorar. 6 meses, dijo lentamente. Ningún sentimiento involucrado. Puramente profesional. Puramente profesional. Se miraron durante un largo momento, 2 extraños a punto de sumergirse en una mentira que podría destruirlos a ambos. «Debo de estar completamente loca», murmuró Celestina. «Probablemente. Yo también». Ella extendió la mano. «Tenemos un trato, Adrián Mendoza». Él le estrechó la mano, y algo que ninguno de los dos conseguía nombrar pasó entre ellos. Un trato, una mentira, un comienzo, y quizás el mayor error de sus vidas. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Adrián contrató a un equipo discreto, consultores de imagen, estilistas personales, profesores de protocolo, para transformar a Celestina en alguien que pudiera sobrevivir al escrutinio de la alta sociedad. «Me estás tratando como un proyecto de reforma», se quejó mientras se probaba el 10º vestido del día en una boutique exclusiva. «Te estoy dando una armadura», respondió Adrián desde el sofá donde esperaba. «Esa gente te atacará. Tienes que estar preparada». «¿Atacar cómo?». Él guardó silencio por un momento. «Cuestionarán tu origen, tu familia, tu educación. Buscarán cualquier debilidad y la usarán contra ti». Celestina miró su propio reflejo en el espejo. Una mujer que no reconocía, envuelta en seda y diamantes prestados. «¿Y si no lo consigo?». Adrián se levantó y caminó hasta ella, deteniéndose a su espalda. Sus ojos se encontraron en el espejo. «Enfrentaste la quiebra de tu familia, construiste una carrera desde cero, me cubriste de langostinos y no pediste disculpas». Una comisura de sus labios se elevó. «Puedes conseguir cualquier cosa». Algo cálido se extendió por el pecho de ella, pero Celestina lo empujó hacia abajo. «Puramente profesional», les recordó a ambos. «Puramente profesional», acordó él, pero había algo en su voz que decía lo contrario. La primera aparición pública ocurrió en una inauguración benéfica. Celestina bajó del coche de Adrián sintiéndose como una impostora. Los tacones demasiado altos, el vestido demasiado ajustado, el corazón demasiado acelerado. Pero cuando Adrián le ofreció el brazo y murmuró, «Estás deslumbrante», algo en ella se calmó. Entraron juntos, y las miradas empezaron inmediatamente. Susurros recorrieron el salón como olas. Celestina captó fragmentos. ¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? ¿Será verdad? Y entonces apareció Elena Mendoza. La matriarca de los Mendoza era exactamente como Adrián había descrito.
elegante, fría, con ojos que parecían calcular el valor de cada persona en el ambiente. Así que tú eres la misteriosa prometida. Elena la examinó de pies a cabeza, sin esconder el desprecio. Una chef, ¿no? Interesante. Su chef, en realidad, pero pretendo tener mi propio restaurante pronto. Ambiciosa. La palabra sonó como un insulto. Espero que estés preparada para lo que viene, querida. Este mundo no es amable con las intrusas. Madre, intervino Adrián con la voz tensa. No te preocupes, Elena. Celestina sonrió, negándose a mostrar miedo. Crecí en una cocina profesional. Estoy acostumbrada al calor. Algo centelleó en los ojos de la mujer mayor. Sorpresa, quizás, o el reconocimiento de una adversaria a su altura. Ya veremos. Fue todo lo que dijo antes de alejarse. Cuando se quedaron solos, Adrián soltó un suspiro. Has estado increíble. Estaba aterrorizada. No lo parecía. Celestina lo miró, y por un momento, las máscaras cayeron. Gracias por estar aquí, dijo en voz baja. Siempre. Una palabra. Una promesa. Y las primeras señales de algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. El baile anual de la Fundación Mendoza era el evento más importante del calendario social, y también sería la presentación oficial de Celestina como prometida de Adrián. Pasó el día entero con un nudo en el estómago, repasando mentalmente todo lo que había aprendido. Nombres, rostros, conexiones familiares, temas seguros de conversación. Pero cuando llegó la hora de vestirse, sus manos temblaban tanto que no conseguía subirse la cremallera. Un toque suave en la puerta. «Celestina, ¿puedo entrar?» Era Adrián. Ella abrió la puerta, todavía luchando con el vestido. Él se detuvo en el umbral, los ojos abiertos de par en par. «Estás pareciendo una idiota que no sabe vestirse sola». Absolutamente deslumbrante. Celestina sintió el rostro arderle. El vestido era azul marino, largo, con un escote que dejaba los hombros al descubierto. El cabello estaba suelto por primera vez desde que él la conocía, cayendo en ondas sobre sus hombros. «¿Me ayudas con la cremallera?», pidió, dándose la vuelta. Adrián se acercó. Sus dedos rozaron la piel de ella al subir la cremallera y ambos contuvieron la respiración. «Listo», dijo él, con la voz más ronca de lo normal. Ella se giró y quedaron demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para sentir la respiración del otro. Adrián, la música terminó antes de que ella pudiera completar la frase. Aplausos educados llenaron el salón, rompiendo el momento. Pero cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado. Las reglas estaban empezando a derrumbarse. En el baile fueron rodeados por todos lados. Socialités curiosas, empresarios interesados, periodistas hambrientos de cotilleos. Celestina sonrió hasta que le dolió la cara. Respondió a las mismas preguntas docenas de veces y fingió no oír los comentarios maliciosos. «Es guapa, claro, pero ¿de dónde habrá salido? He oído que su familia era dueña de un bar de barrio. Pobrecilla, no tiene ni idea de lo que le espera». Y entonces llegó Marina Salazar. La mujer que Elena había elegido para Adrián era todo lo que Celestina no era. Alta, rubia, con una belleza gélida y perfecta. Se acercó como una depredadora, los ojos fijos en Celestina. «Así que tú eres la famosa Celestina». Marina sonrió, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. «He oído tantas cosas sobre ti. Espero que cosas buenas, interesantes, como mínimo». Marina inclinó la cabeza. «Debe de ser difícil, ¿no? Entrar en un mundo tan diferente del tuyo. Todas estas reglas, estas expectativas. Yo crecí en esto, ¿sabes? Aún así, a veces es agotador. Me lo imagino, pero pareces estarte adaptando bien. O al menos fingiendo muy bien». La sonrisa de Celestina vaciló por un segundo, pero se recuperó. «Supongo que tenemos eso en común, entonces». Algo peligroso brilló en los ojos de Marina. «Cuidado, querida. Este mundo mastica y escupe a personas como tú». Se alejó antes de que Celestina pudiera responder. Adrián apareció a su lado segundos después. «¿Qué te ha dicho?» «Nada importante». Celestina cogió una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Solo me ha dado la bienvenida». Él no pareció convencido, pero antes de que pudiera insistir, la orquesta empezó a tocar un vals. «¿Bailas conmigo?», pidió, extendiendo la mano. «Sabes que no sé bailar. Te enseñé, ¿recuerdas?». Ella recordaba las noches en el apartamento de él, sus pies pisando los de él, las risas que resonaban por las paredes.
Celestina puso su mano en la de él. En la pista de baile, rodeados de miradas curiosas, se movieron juntos como si lo hicieran desde hacía años. La mano de él en la espalda de ella, los cuerpos cerca, los ojos prendidos uno en el otro. «Estás temblando», murmuró él. «Estoy nerviosa. No tienes por qué estarlo. No voy a dejar que te caigas». Algo en la voz de él hizo que el corazón de ella se encogiera. «Adrián, yo...» La música terminó antes de que pudiera completar la frase. Aplausos educados llenaron el salón, rompiendo el momento. Pero cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado. Las reglas estaban empezando a derrumbarse. 2 semanas después del baile, Celestina llevó a Adrián al barrio donde había crecido. «¿Estás segura de esto?», preguntó él mientras caminaban por calles estrechas, tan diferentes de las avenidas arboladas donde él se había criado. «Tú me enseñaste tu mundo. Ahora voy a enseñarte el mío». Lo llevó al pequeño restaurante castellano que había sustituido al de sus padres, el Rincón de la Abuela, administrado por una familia amiga. El dueño, don Alfonso, la recibió con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. «Celestina, ¿cuánto tiempo?» «Tío Alfonso, este es Adrián, un amigo». Don Alfonso examinó a Adrián con ojos expertos. «Amigo, ¿eh? Bueno, amigo de Celestina come gratis. Sentaos ahí que os voy a traer lo mejor de la casa». Se sentaron en una mesa de esquina, rodeados de fotos antiguas y manteles de cuadros. Adrián miraba alrededor con una expresión que Celestina no conseguía descifrar. «¿Qué pasa?» «Nada. Es solo que...» sonrió. «Esto es más real que cualquier lugar donde haya estado. La comida llegó. Cocido madrileño, callos a la madrileña, torrijas caseras». Adrián probó cada plato en silencio reverente. «Esto», dijo finalmente, señalando las torrijas, «es lo mejor que he comido en mi vida». «Dices eso de todo, porque siempre es verdad». Celestina rió, una risa genuina, sin defensas, y Adrián la observó como si ella fuera la persona más fascinante del mundo. «Cuéntame más», pidió él. «Sobre tu familia, sobre ti». Entonces ella contó, sobre las mañanas despertando con el olor a pan recién hecho, sobre la abuela que le enseñó a cocinar con amor, sobre el padre que nunca se recuperó de la quiebra, que pasó sus últimos años sumido en arrepentimiento, sobre la madre que trabajó hasta la extenuación para darle una oportunidad, y sobre Sergio. «Era mi novio», dijo, con la voz volviéndose pequeña. «Una semana antes de la boda, lo encontré con mi mejor amiga, en nuestro apartamento». Adrián no dijo nada, solo cogió la mano de ella sobre la mesa. «Después de eso dejé de creer», continuó ella, «en el amor, en la confianza, en todo. Construí muros tan altos que ni yo misma puedo escalarlos». «¿Y ahora?», preguntó él en voz baja. «¿Todavía no crees?». Celestina lo miró. Aquellos ojos verdes que, de alguna manera, se habían convertido en su puerto seguro. «Estoy empezando a tener dudas». El camino de vuelta fue silencioso, pero cargado de algo nuevo. Cuando llegaron al apartamento de Adrián, ya pasaba de la medianoche. «¿Quieres entrar?», ofreció él. «Puedo hacer café. Sabes que tu café es horrible. Entonces tú haces el café y yo finjo que ayudo. Debería negarse, debería irse a casa, mantener las distancias, recordar que aquello era un acuerdo de negocios». Pero en lugar de eso dijo, «¿Tienes harina?». A las 2 de la madrugada estaban en la cocina del apartamento, cubiertos de harina, haciendo masa fresca. Celestina guiaba las manos de Adrián, enseñándole a amasar con la presión correcta. «No, así no. Tienes que sentir la masa, no luchar contra ella. Fácil para ti decirlo. Tú eres profesional, y tú eres un desastre». Él rió, y el sonido llenó la cocina de calor. «Nunca había hecho esto antes», admitió. «Cocinar, quiero decir. Crecí con empleados haciéndolo todo. Eso explica muchas cosas». Ella rió también, y de repente sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Harina en las mejillas, en las frentes, en las narices. Celestina, debería apartarse, debería recordar las reglas, el acuerdo, todas las razones por las que aquello era una pésima idea. Pero cuando los labios de él encontraron los de ella, olvidó todo. El beso fue suave al principio, vacilante como una pregunta. Después, cuando ella no se apartó, se volvió más profundo, más urgente. Las manos de él en las caderas de ella, las manos de ella en el pelo de él.
la harina volando por todas partes. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto, empezó Celestina, no formaba parte del acuerdo, completó él. Lo sé, esto va a complicarlo todo. También lo sé. Ella dio un paso atrás, el corazón martilleando. Tengo que irme. Celestina, espera. Buenas noches, Adrián. Se fue antes de que él pudiera impedírselo. Y mientras caminaba por las calles vacías, las lágrimas que se había negado a derramar finalmente cayeron, porque sabía la verdad. Se había enamorado de él, y eso lo cambiaba absolutamente todo. Elena Mendoza no aceptaba la derrota. Nunca la había aceptado, nunca la aceptaría. En el despacho principal de la cadena Mendoza, recibió al detective privado con una expresión de satisfacción calculada. ¿Qué has descubierto? El hombre colocó una carpeta sobre la mesa. Todo, señora. El acuerdo entre ellos es falso. Conseguí una grabación. Elena sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de cálida. Continúa. La familia de ella está llena de deudas. El padre dejó un agujero considerable antes de irse. Y hay más. El exnovio de ella, Sergio Ferrero, todavía está en contacto ocasional. Parece que quiere una segunda oportunidad. Los ojos de Elena brillaron. Interesante, muy interesante. Despidió al detective y se quedó mirando por la ventana, la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies como un tablero de ajedrez. Adrián pensaba que podía escapar del destino, que podía elegir a una don nadie de origen dudoso y salir impune, pero olvidaba quién era su madre. Elena cogió el teléfono. «Marina, necesito un favor». Al otro lado de la ciudad, Celestina trabajaba sin conseguir concentrarse. Hacía una semana desde el beso, y ella y Adrián apenas se habían hablado. Él había intentado llamar, enviar mensajes, pero ella necesitaba distancia. Necesitaba pensar. «Celestina, necesito hablar contigo». Alzó los ojos y vio a su jefe parado en la puerta de la cocina. Había algo en su expresión que la heló. «¿Qué pasa? Vamos a mi despacho». 5 minutos después estaba sentada frente a él, incrédula. «¿Me estás despidiendo?» «No es personal, Celestina. El hotel que es dueño de nuestro local exigió recortes. Tu nombre estaba en la lista». «¿Qué hotel?» Él dudó. «El Gran Mendoza». El suelo desapareció bajo sus pies. Esto no puede ser coincidencia. Lo siento. Tienes hasta el final de la semana». Celestina salió del despacho en shock. Años de trabajo, de dedicación, de sacrificio, destruidos en minutos, y sabía exactamente quién estaba detrás. Pero antes de que pudiera procesar nada, su teléfono sonó. Un número desconocido. «Diga, Celestina, soy Sergio». Se quedó helada. «¿Cómo has conseguido mi número?» «No importa. Necesitaba hablar contigo. Cometí un error enorme hace 3 años y nunca he dejado de pensar en ti. Por favor, déjame verte. Solo una vez. Sergio, yo no... Por favor, Celestina, he cambiado. Te juro que he cambiado». Colgó sin responder, las manos temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se derrumbaba al mismo tiempo? Lejos de allí, Elena Mendoza recibía la confirmación de que su plan estaba en marcha. El artículo se filtraría al día siguiente. El exnovio haría su parte en el evento de esa semana, y Celestina Vega, la intrusa que se había atrevido a entrar en su mundo, sería destruida, pieza por pieza. El baile de cumpleaños de Elena Mendoza era el evento del año. 300 invitados, decoración importada de Francia, champán que costaba más de lo que Celestina ganaba en un mes. Y ella estaba allí, vestida de rojo, sintiéndose como un cordero en el matadero. Las miradas empezaron en cuanto entró. No las miradas curiosas de antes, algo peor. Susurros, risitas, teléfonos siendo consultados frenéticamente. «¿Qué está pasando?», murmuró a Adrián. Antes de que él pudiera responder, alguien se acercó. Un conocido de negocios con una sonrisa maliciosa. «He visto el artículo, Adrián. No sabía que tenías que pagar por compañía». «¿De qué estás hablando?». El hombre mostró el móvil. En la pantalla, el titular de un portal de cotilleos gritaba: «Estafa del amor. La prometida del heredero Mendoza sería una aprovechada pagada para fingir una relación». La sangre de Celestina se heló. «Esto no es verdad», dijo, pero su voz salió débil. «Claro que no, querida». Marina Salazar apareció de la nada, todas sonrisas venenosas. «Todos te creemos». Los minutos siguientes fueron un borrón de humillación. Gente apartándose, comentarios crueles en voz alta,
flashes de cámaras capturando cada expresión de desesperación en su rostro. Y entonces, al otro lado del salón, lo vio. Sergio. Caminó hacia ella con aquella sonrisa que conocía tan bien, aquella sonrisa que escondía mentiras. Celestina, estás preciosa. ¿Qué haces aquí? Me invitaron. Parece que algunas personas querían que viniera. Se inclinó, bajando la voz. Te echo de menos, Cel. Nunca debí dejarte ir. Tú no me dejaste ir. Me traicionaste. Y me arrepiento todos los días. Dame otra oportunidad. Puedo sacarte de este circo. Ella se apartó, asqueada, pero el daño estaba hecho. Las cámaras captaron todo, la cercanía, la conversación íntima. Mañana, la historia sería que ella estaba engañando a Adrián con el ex. Cuando finalmente encontró a Adrián, él estaba rodeado por su madre y miembros del consejo, en una discusión acalorada. Se acercó, desesperada. Adrián. Él se giró, el rostro tenso. Celestina, no es un buen momento. ¿Lo sabías, lo del artículo? Claro que no, yo jamás. He perdido mi trabajo, Adrián, por tu culpa, por este acuerdo estúpido. Algo se quebró en la mirada de él. ¿Qué? ¿Cómo que has perdido el trabajo? El Hotel Mendoza presionó al restaurante. Me despidieron hace 3 días. No lo sabía, Celestina. Te juro que no lo sabía. ¿Y de qué sirve? Las lágrimas que contenía finalmente cayeron. Entré en este mundo por ti. Me expuse, me humillé, me dejé creer que quizás esto era real. Y mira dónde estoy. Es real. Lo que siento por ti es real. Entonces demuéstralo. Lo encaró, el pecho agitado. Elige, yo o el imperio. Adrián abrió la boca para responder, pero dudó. Solo un segundo. Un maldito segundo de duda. Y fue suficiente. Celestina dio un paso atrás, algo muriendo en sus ojos. Era eso lo que necesitaba saber. Celestina, espera. Ella se giró y caminó hacia la salida. No corrió, no miró atrás. Solo anduvo, con la dignidad de quien no tenía nada más que perder. Adrián se quedó parado en medio del salón, rodeado de personas que no significaban nada, sintiendo el mundo derrumbarse a su alrededor. La había perdido, y la culpa era enteramente suya. Las semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Celestina. Se mudó al apartamento minúsculo de su tía, en un barrio aún más humilde que aquel donde había crecido. Intentó trabajar en otros restaurantes, pero la fama de estafadora la perseguía. Las puertas se cerraban antes incluso de abrirse. Las noches eran lo peor. Tumbada en el colchón individual, revivía cada momento, cada sonrisa, cada caricia, cada promesa que él no había cumplido. Debería odiarlo, debería estar furiosa, pero todo lo que sentía era un vacío inmenso donde solía estar el corazón. Al otro lado de la ciudad, Adrián no estaba mejor. Había aceptado temporalmente el papel en el imperio, no por voluntad, sino por obligación. Los 15.000 empleados pesaban en su conciencia como anclas, pero cada reunión, cada decisión, cada segundo en aquel mundo sofocante le recordaba el precio que había pagado. «Tienes un aspecto horrible», dijo Clara una noche, entrando en su despacho sin llamar. Clara era su hermana pequeña, la única persona de la familia en quien confiaba. Tenía 28 años, una sonrisa traviesa y ninguna paciencia para las manipulaciones de Elena. «Gracias por la observación. En serio, Adrián, estás destrozado». Se sentó en la silla frente a él. «Es por aquella chef, ¿verdad, Celestina?» Él no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. «Eres patético». Clara cruzó los brazos. «La mujer que amas está ahí fuera pensando que elegiste el dinero. ¿Y tú estás aquí haciendo qué? ¿Reuniones? Es complicado». «No, no lo es». Se inclinó hacia adelante. «Papá hizo ese testamento porque era un controlador. Mamá lo usa porque es manipuladora. Pero tú tienes elección, Adrián. Siempre la has tenido. ¿Y los empleados? Hay otras formas de protegerlos, formas que no exigen que destruyas tu propia vida». Adrián guardó silencio durante un largo momento. «Dudé», dijo finalmente, con la voz quebrándose. «Me pidió que eligiera y dudé, por un segundo, un maldito segundo. Entonces no dudes de nuevo». Clara se levantó y caminó hacia la puerta. «¿Qué vas a hacer?» Adrián miró por la ventana hacia la ciudad que nunca paraba, hacia las luces que brillaban como promesas rotas. Lo que debería haber hecho desde el principio. La sala de reuniones del Consejo Mendoza estaba llena. Directivos, abogados, accionistas,
todos reunidos para lo que prometía ser una reunión decisiva. Elena presidía la mesa con la confianza de una reina. Todo estaba saliendo según lo planeado. Celestina había sido neutralizada. Marina estaba lista para ocupar su lugar, y Adrián, finalmente, estaba bajo control. O eso pensaba. La puerta se abrió, y Adrián entró, pero había algo diferente en él, una determinación en los ojos que Elena no veía desde hacía años. «Hijo, te estábamos esperando». «Lo sé». Caminó hasta la cabecera de la mesa, ignorando la silla reservada para él. «Convoqué esta reunión por un motivo específico». «¿Y cuál sería?» «Mi renuncia». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué has dicho?», preguntó Elena con la voz peligrosamente baja. «Renuncio a la herencia, a las acciones, a todo». Murmullos estallaron por la sala. Abogados consultaron papeles frenéticamente, pero Adrián levantó la mano pidiendo silencio. «Antes de que entréis en pánico, dejadme explicaros. No estoy abandonando a los empleados». Sacó una carpeta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Este documento transfiere mis acciones a un fondo de protección laboral. Los empleos están garantizados, independientemente de quién controle la empresa». «Esto es una locura», siseó Elena. «No puedes». «Ya lo he hecho». Adrián la miró directamente. «Y hay más. Tengo pruebas de las manipulaciones que orquestaste. El despido de Celestina, el artículo plantado, el contacto con su exnovio, todo». El rostro de Elena palideció. «¿Cómo has...?» Clara me ayudó. «Es sorprendente lo que una hermana leal puede descubrir». Se giró hacia los miembros del consejo. Celestina Vega fue víctima de una campaña de difamación coordinada por la propia familia Mendoza. Emitiré una declaración pública hoy, asumiendo la responsabilidad y exigiendo una rectificación de todos los medios implicados. «Estás destruyendo todo por lo que tu padre trabajó», dijo Elena, con la voz temblando de rabia. «No, estoy destruyendo todo lo que ha envenenado a esta familia durante generaciones». Adrián se acercó a ella bajando la voz. «Papá era cruel, tú eres manipuladora, y yo he pasado toda mi vida intentando ser diferente, pero escondiéndome en lugar de enfrentarme a ello. Eso se acaba hoy». Se apartó y caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Elena. «A reconquistar a la mujer que amo». La puerta se cerró tras él, y Elena Mendoza, por primera vez en décadas, no supo qué hacer. El pequeño restaurante castellano estaba casi vacío aquella tarde de martes. Don Alfonso le había dado a Celestina un trabajo en la cocina. Nada glamuroso, solo lo básico, pero era trabajo honrado. Estaba pelando patatas cuando la puerta se abrió. «No abrimos hasta las 6», dijo sin girarse. «¿Y si solo quiero un café?». La voz hizo que su corazón se detuviera. Celestina se giró despacio. Adrián estaba parado en la entrada, más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas y ropa sencilla. Ningún vestigio del heredero multimillonario, solo un hombre agotado con esperanza en los ojos. «Aquí no atendemos a multimillonarios», dijo ella, con la voz firme a pesar del temblor en las manos. «Suerte la mía que ya no lo soy». «¿Qué?». «Acabo de renunciar a todo. La herencia, las acciones, el imperio». Dio un paso adelante. «Me dijiste que eligiera. He elegido». Celestina sintió las piernas flaquearle. «Adrián, no tenías que...». «Sí tenía». Se acercó más, deteniéndose a un brazo de distancia. «Porque tenías razón. Tenía miedo de enfrentarme a mi madre, a mi pasado, a todo. Pero estos meses contigo me han mostrado quién quiero ser, y no es el heredero Mendoza». Ella sacudió la cabeza, las lágrimas brotando contra su voluntad. «¿Y qué vas a hacer ahora? Sin dinero, sin empresa, sin nada». «Tengo mi cámara, tengo un apartamento pequeño». Cogió la mano de ella. «Y te tengo a ti, si todavía me quieres. No sé si puedo volver a confiar». «Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedes». Celestina miró a aquel hombre que había puesto su mundo patas arriba, que la había herido, sí, pero que también había renunciado a un imperio por ella. «Eres idiota», dijo con la voz embargada. «Lo sé. Deberías haberme contado la verdad desde el principio». «Lo sé. ¿Y ese risotto que tanto alabas? No era tan bueno». Adrián rió. Una risa de alivio, de esperanza, de amor. «Era el mejor risotto de mi vida, porque lo hiciste tú». Ella lo agarró de la camisa y lo besó. Un beso salado de lágrimas, desesperado de añoranza, lleno de promesas silenciosas. La puerta de la cocina crujió. Don Alfonso apareció,
Vio la escena y retrocedió discretamente con una sonrisa. Cuando finalmente se separaron, Celestina apoyó la frente en la de él. «Esto no va a ser fácil», murmuró. «Lo sé. Vas a tener que aprender a cocinar de verdad. Lo sé. Y no vuelvas a ocultarme nada nunca más». Él sostuvo el rostro de ella entre las manos. «Nunca más. Te lo prometo». Celestina sonrió. La primera sonrisa genuina en semanas. «Entonces creo que tenemos un nuevo comienzo, Adrián Mendoza». «Creo que sí». 2 años después. La cola en la puerta de casa de la abuela doblaba la esquina. Los críticos gastronómicos llamaban al restaurante el alma de Madrid en cada plato, y la lista de espera para reservas llegaba a 3 meses. Celestina comandaba la cocina como una directora de orquesta, firme, apasionada, incansable. Las paredes del restaurante estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, rostros de abuelas cocinando, manos amasando pan, niños chupando cucharas de chocolate. El trabajo de Adrián. Él había vuelto a la fotografía con un propósito renovado. Documentaba historias de inmigrantes y trabajadores, de personas corrientes haciendo cosas extraordinarias. Sus exposiciones atraían multitudes, y cada céntimo iba a proyectos sociales. Elena Mendoza nunca los buscó después de la reunión del consejo. El imperio seguía funcionando bajo una nueva administración, los empleados protegidos por el fondo que Adrián había creado. Clara se había convertido en una presencia constante en sus vidas, madrina no oficial de todo lo que construían. Aquella noche, en medio del servicio más ajetreado del mes, Clara apareció en la cocina. «Tienes que venir aquí fuera. Estoy en medio del servicio», protestó Celestina. Ahora Cel. Había algo en su tono que hizo que Celestina dejara la cuchara y la siguiera. Cuando salió por la puerta de la cocina, el salón estaba en silencio. Todos los clientes, habituales, críticos, familias, miraban hacia el centro del restaurante, donde Adrián estaba arrodillado, una caja de terciopelo en las manos. Celestina sintió que le faltaba el aire. «Una vez me dijiste que habías dejado de creer en el amor», empezó él, con la voz embargada pero firme, «y prometí hacerte cambiar de opinión. Así que, ¿has cambiado?» Ella rió y lloró al mismo tiempo. «Completamente. Genial, porque quiero pasar el resto de mi vida cocinando desastrosamente mientras tú finges que está bueno. Tu risotto ha mejorado». «Mentira. Mentira total». Él abrió la caja. El anillo era sencillo, nada del lujo ostentoso de antes, solo un pequeño diamante en una banda delicada. «Celestina Vega, ¿quieres casarte conmigo?» «Sí». La palabra salió entre lágrimas y sonrisas. «1000 veces sí». Adrián deslizó el anillo en su dedo y se levantó. El restaurante estalló en aplausos. El equipo de cocina silbó y golpeó sartenes. Clara lloraba abiertamente. Y cuando se besaron allí en medio del sueño que habían construido juntos, Celestina supo que todo el sufrimiento había valido la pena. La boda se celebró 3 meses después, en el patio del propio restaurante. Mesas de madera, luces navideñas, la mejor comida de Madrid. Elena Mendoza no fue invitada. Clara fue la madrina. El padre de Celestina estaba presente en la memoria. Una foto de él en el altar improvisado, junto al cuaderno de recetas de la abuela. 1 año después llegó Aurora. El nombre era un homenaje a la abuela de Celestina, que siempre decía que cada amanecer era una nueva oportunidad de cocinar algo extraordinario. Y cada noche, antes de dormirse, Adrián miraba a su familia. Celestina dormida a su lado, Aurora respirando en la cuna a los pies de la cama, y pensaba en todo lo que había dejado atrás. El imperio, la fortuna, el nombre, pero también pensaba en todo lo que había ganado. «Renuncié a un imperio», murmuró para sí mismo, «y gané el mundo». Celestina se movió a su lado, los ojos abriéndose perezosamente. Otra vez hablando solo. «Estoy siendo poético. A las 3 de la madrugada. El amor no tiene horario». Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Eres ridículo. Y tú me quieres igual». Inexplicablemente. Ella se acurrucó contra él, y en segundos volvió a dormirse. Adrián se quedó despierto un poco más, escuchando la respiración de ella, los pequeños sonidos de Aurora, los ruidos distantes de la ciudad que nunca paraba. Pensó en el padre que nunca lo consideró suficiente, en la madre que intentó controlarlo, en el mundo que lo veía como un heredero.